Hola, pa. ¿Dónde está? En cámara con audio. Así bien. ¿Cómo anda doña Gaby? Ahí está. ¿Hay audio o no hay audio? Hola, diácono, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Amén. No sé por qué no me acepta poner sin sala de espera al Zoom. Les voy a ir admitiendo únicamente de a poco que a medida que aparece acá, yo les voy a ir admitiendo en la reunión. ¿Qué le pasó? Diácono, te voy a dar para compartir la pantalla. Bueno, muy bien. ¿Sí? Vamos a compartir. De poco se hizo el veterinario y Ahí ya está. perdió y ya estaba, no sé cuánto, que tenía. ¿Quién es esa, Dari? Esa es la anfitriona. No. Es bacana la iglesia que te digo. Ahí ya te habilité, diácono, para compartir. Excelente. Entonces Ahí ya está. estamos compartiendo. Sí. ¿Vos me embudeciste o se puede escuchar bien ahí? Te escucha bien, diácono, súper bien. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, ¿vamos a comenzar? Sí, vamos a comenzar, diácono. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por esta oportunidad que nos das para compartir tu palabra y la experiencia de fe. Bendice, Señor, a todos los que van a participar de este encuentro y concede la gracia de la salud, de la fe plena. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, con María, la Virgen nuestra Madre. Amén. 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 En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces el tema para hoy es la enfermedad. Propaganda, doña Gaby Martínez. Entonces, este es el tema elegido para el día de hoy. Y lo primero que tenemos que decir es que la enfermedad es una desarmonía grave con el Creador. Por eso muchas veces las personas que tienen algún tipo de desequilibrio interior acaban yendo al médico o al psicólogo o al psiquiatra. Entonces la enfermedad puede determinarse según los efectos que produce. Y va a haber distintos profesionales que van a atender a los enfermos según el área en que esté afectada la persona. Por ejemplo, si es algo psicológico, espiritual o físico, corporal. Entonces, la enfermedad corporal normalmente la atiende el médico, sea cualquiera que sea la especialidad. Y si es algo espiritual y no hay más remedio, tiene que ser un sacerdote únicamente y generalmente
la panacea, o sea, el remedio general para la enfermedad interior es la confesión, siempre y cuando se haga bien la confesión, con propósito y deseo de cambiar de vida. Y la enfermedad psicológica puede ser un psicólogo o un psiquiatra, según si es algo grave. Entonces depende de eso. Por eso podemos decir que las enfermedades generalmente se clasifican en físicas o pueden ser corporales, una disfunción orgánica, o una somatización de algún tipo de mal, y la sanación interior, que son sanaciones de orden físico, psicológico, moral o espiritual. Puede ser cualquiera de los tres. Lo que sí es que puede haber una interrelación, o sea, hay enfermedades que son psicoespirituales, psicosomáticas, ¿verdad? Que quiere decir que hay una carga emocional, hay una herida ahí en la persona. Las enfermedades interiores pueden ser, por ejemplo, traumas debido a la muerte de uno de los padres, un defecto crónico, ¿verdad? Que uno tenga un impedimento, una deficiencia. Entonces, todo eso puede producir una enfermedad interior, algo complejo, y a veces inclusive los efectos del pecado, ¿verdad? En general, que afecta a la mayoría. Por eso que la enfermedad espiritual, solamente el remedio es una buena confesión, o sea, pero seguido de una conversión a Jesucristo. La sanación, Shalom Aleichem, la sanación es, digamos, la solución de la enfermedad. O sea, la sanación de la enfermedad es la respuesta que Dios nos propone. Y ya en la vida de Jesús, en la caminada de Jesús por este mundo, vemos muchos testimonios de sanación, tanto física como espiritual, como es la liberación de los endemoniados, ¿verdad? Y la sanación de los epilépticos, que es un término que utiliza la Escritura, ¿verdad? Que es un tipo de manifestación. Y después las sanaciones de los ciegos, los sordos, los mudos, y todo ese tipo de sanaciones que hasta el día de hoy están a nuestro alcance. Por eso en el capítulo 14 de San Juan, Jesús va a decir, el que cree en mí no solamente hará las obras que hago yo, hará mayores todavía, porque yo voy al Padre. O sea, el Señor nos está diciendo que la fe en Jesucristo es la que produce las sanaciones. Y entonces vemos que hay una relación muy íntima entre la predicación de Jesús y la sanación de los enfermos. Lo cual nos lleva a considerar que hay una, digamos, una relación muy cercana entre la evangelización y la sanación. Por eso que hay muchos que predican con mucho éxito y también concomitantemente hay muchas sanaciones. Así que las sanaciones se producen en un ambiente de fe. La predicación de la palabra de Dios y la profundización de la palabra de Dios llevan a una promoción de la fe. Y la fe lleva no solamente a Jesucristo, sino también eventualmente a la sanación física y hasta interior. Por eso, la palabra de Jesús despierta la fe. ¿Crees que esto es posible?, va a preguntar Jesús. Sí, Señor, creo. O sea, es una fe sencilla, simple, como la de un niño. Es la fe que Jesucristo espera de nosotros. Así que Jesús entiende muy bien el hecho de que evangelizando se cura a los enfermos. Y sanando a los enfermos es que se los lleva al evangelio. O sea, a la buena noticia, para ayudarlos a creer que Dios es amoroso, es bueno, perdonador, y que Dios se obra todo el tiempo, no es que haya cierto momento solamente. Ese es nuestro rol. Muy bien, la sanación entonces comienza con el perdón, o sea, mientras no haya perdón, es muy difícil que haya sanación. El Papa Francisco decía en una locución en Roma
que el mundo es un gran hospital. O sea, hay un reconocimiento a la existencia de muchísimos enfermos. Y también en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, vamos a encontrar una expresión que nos va a hacer pensar un poco. Dice, por causa del pecado, entraron la enfermedad y la muerte en el mundo. Entonces descubrimos que en la raíz de muchas enfermedades está el pecado. O sea, no es muy difícil entender esto. Tampoco tengo que generalizar. O sea, yo no tengo que pensar que siempre hay una relación así entre el pecado y la enfermedad. Pero sí que cuando yo me deseo curarme, lo primero que tengo que considerar, ¿verdad?, es la búsqueda de la gracia de Dios, ya que la salud en sí misma es una gracia de Dios. Entonces yo tengo que buscar esa gracia de Dios, buscar estar en gracia de Dios. En el capítulo 16 de San Marcos, versículo 20, dice, los discípulos entonces fueron a anunciar la buena noticia por todas partes. Y el Señor los ayudaba y confirmaba su palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. Entonces, esta es el apoyo bíblico, ¿verdad?, de que Dios nos quiere sanos. Y siempre que hay una reunión de cristianos y se proclama la palabra de Dios, hay ocasión de sanación, de sanarse. Y todos estos prodigios los vemos también en la vida de los apóstoles, para ver cómo se prolonga el ministerio de Jesucristo a través de sus escogidos, sus elegidos, los primeros que le acompañaron, que él mismo llamó, que se llamaron apóstoles. Así que muchas veces cuando estamos predicando el Evangelio, se presenta la oportunidad de orar por los enfermos, y no pocos enfermos se sanan. Yo recuerdo un encuentro de evangelización que había en un retiro sacerdotal en México, hace unos años, al cual fui invitado, y en la misa de clausura, al final, me pidió una persona desconocida si podía orar por un enfermo paralítico. Así que le dije, llévame hasta el enfermo. Y me llevó, y era en la Plaza de Toros de Monterrey, que tiene una capacidad de 10,000 personas, 10,000 espectadores sentados. Pero era la misa de clausura. Así que me llevó delante de un hombre, posiblemente mexicano, ¿verdad? Era un señor mayor, anciano ya, entrado en años. Y yo simplemente hice una pequeña oración. Lo que sentí cuando me acerqué al hombre era que tenía mucho rencor, mucho resentimiento. Entonces el Espíritu Santo me inspiró a orar por el perdón. Así que le pedí al Señor que le ayude a este hombre a perdonar a todos aquellos que lo ofendieron, lo humillaron, lo maltrataron, lo disminuyeron, lo despreciaron, lo insultaron, le mintieron, lo estafaron, le engañaron. En fin, todos aquellos enemigos potenciales que él pudo haber tenido. Y cosa extraña, una persona que estaba en la misma delegación que la nuestra, dice que el Señor 5 minutos después se levantó, después de 18 años en silla de ruedas, y caminó normalmente. Al día siguiente se fue a la misa normalmente, tomó el micrófono y dijo esto: ustedes me conocen, yo hasta ayer era paralítico, pero anoche vino un hermano, diácono paraguayo, y me tocó la cabeza, me oró, y 5 minutos después yo sentí una vibración en las piernas y un temblor en ambas piernas, y el deseo incontenible de ponerme de pie y caminar. Y aquí estoy, sano. Así que la sanación en el ambiente de evangelización no es nada extraño, es algo que puede producirse. Por eso es importante en todas partes y siempre comenzar con la palabra de Dios. No simplemente ir a orar por la persona enferma, sino preparar la persona y preparar el ambiente también con la palabra de Dios. El hecho de imponer las manos no siempre es necesario, pero Jesús dice que uno imponga las manos y los enfermos sanarán. O sea, vamos a encontrar estos testimonios una y otra vez en la vida de Jesús. Y lo mismo pasa
con las personas que oran a la distancia, porque tampoco hay que descartar o despreciar la oración a la distancia. Hay muchas personas que sanan a la distancia. Hace poco una persona me llamó de Luque, me dijo que tenía cáncer, un tipo de cáncer. Y le dije, muy bien, haga lo siguiente, señora. Va a decir, una vez que yo corte, que cuelgue el teléfono, con mucha fe y pensando en Jesucristo, le va a decir a Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero. Lo va a repetir 3 veces. Después de esto, usted va a sentir un calor en todo el cuerpo. Y después de sentir el calor, que como si le estuviera quemando algo, vaya al doctor, pero vaya con tranquilidad, con calma. Unos días después, la señora fue al médico para su chequeo. Y el doctor le preguntó, ¿y cuál era tu enfermedad? ¿Por qué? Le dice. Y porque yo no encuentro nada. Está bien, acá tu análisis dan todos normales. O sea que se curó la persona por la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo se mueve con la evangelización. Por eso es muy importante primero evangelizar, luego orar por el enfermo. Y eso también vale para los ministros de la Eucaristía o de la comunión. Cuando visitan enfermos, lo primero que hay que hacer es evangelizar. Evangelizar no solo al enfermo, sino a la familia del enfermo y todo el personal que esté ahí de apoyo. Es muy importante esto. Quiere decir que hay tantos tratamientos, ¿verdad?, que muchas veces fracasan porque la persona no se prepara para la sanación, no tiene fe, no cree que sea posible. Piensa que eso era solamente en el tiempo de Jesús. Así que tenemos que tratar de promover esa fe en el enfermo de manera que confíe tanto en Jesucristo que se produzca la sanación que el Señor le promete. O sea, Dios quiere que estemos sanos. No es que el Señor quiere que estemos enfermos. A veces cuando estamos muy enojados con Dios, le atribuimos nuestros males y a una enfermedad porque Él no nos quiere. Y eso es una mentira. Claro que Dios nos ama. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque nos ama. Así que lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar quiere decir abrirme a Dios y permitirle a Dios realizar su obra de amor en mí. Confiar en Él más que en mí. Y aún confiar en Él más que en mi oración, porque a veces puede ocurrir que yo crea que la oración tiene un efecto mágico, que automáticamente produce lo que se dice, y no es tan así. Así que el que sana en todos los casos es Jesucristo, no el hombre. Hace poco me fui a visitar a una enferma que estaba en coma grado 4 en el Hospital Santa Julia. Y cuando yo entré en la habitación, la hija, que estaba ahí sentada mirando a su mamá, le dije a la hija, usted sabe, señora, que yo no sé por qué, pero para mí que tu mamá estaba con los ojos abiertos y lúcida. No entiendo cómo está así. Así que apoyé la mano en la frente y después de unos minutos retiré la mano. Y al retirar la mano, los 2 ojos de la enferma en coma se abrieron y comenzó a conversar con su familia como si nada. Todos comenzaron a llorar y yo aproveché para escabullirme y retirarme. Una de las promesas que Jesús hace es, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo recibieron y lo recibirán. Esto es muy importante, es el capítulo 11 de San Marcos. Anoten, Marcos 11, versículo 24. Repito la cita. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y les será dado. O sea, yo tengo que confiar en Jesús ciegamente. Aunque yo no vea ninguna recuperación del enfermo, etcétera, yo tengo que creer. Un día, una monja me pidió visitar, ir a hacer una oración de sanación en una capilla, el Hospital Regional de Encarnación, donde ella trabajaba como enfermera. Era una monja que tenía estudios de enfermería. Y cuando yo estaba en la capilla, por entrar a la capilla, he visto que se detuvo un vehículo grande, era un Toyota Land Cruiser de color bordeaux, y he visto que el chofer se bajó y de la puerta de atrás levantó y bajó una silla de ruedas, la desplegó, y después se fue y la levantó una paralítica y la puso en la silla de ruedas.
y la metió en la rodilla. Y cuando llegó un cierto momento en la predicación, yo sentí que había un hormigueo en ambas piernas. Enseguida entendí que era para la paralítica. Entonces le dije, usted, señora, que está allá al fondo, a la entrada, póngase de pie y venga caminando hasta el altar. Y entonces la mujer me dice, sorprendida, me dice, ¿yo? Dice, sí, a usted le estoy hablando. Póngase de pie en nombre de Jesucristo y venga caminando hasta el altar. Con mucho trabajo se puso de pie y comenzó a caminar hasta el altar. Cuando llegó al altar le dije, bueno, ahora vuelva y siéntase en la silla otra vez y descanse un poco. O sea, las maravillas de Jesús están disponibles. Basta que yo tenga fe en Él, que crea en Él ciegamente. No es cuestión acá de darle vuelta al asunto y estar especulando con mi cabeza. ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? Donde hay fe no caben las especulaciones. Ese es lo que la máxima. Donde hay fe no caben las especulaciones. Hay una cita también que nos va a servir, que está en dos partes. Está en el capítulo 17 de San Lucas, versículo 5, y también en Marcos, capítulo 9, el versículo 24. Y dice así, es un apóstol el que habla, ¿eh? Dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Fíjense, un apóstol, o sea, el que veía los milagros de Jesús todos los días. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Quiere decir que la fe crece de una forma misteriosa con las confesiones. Cuando yo deseo estar con Dios y estar en Dios, yo busco purificarme porque Dios es santo, es puro. O sea, me doy cuenta que esa impureza que hay en mí y ese pecado que hay en mí es la distancia que hay con Dios. Yo mismo me pongo a distancia de Él, me alejo de Él. Entonces, todo lo que me separa de Dios, me aleja de Dios, es pecado, aunque sea algo que pueda nombrarse o parecerse permisible. Y entonces, ya dijimos que en el Génesis dice, causa el pecado, entró la enfermedad y la muerte en el mundo. Entonces yo tengo que darme cuenta que una manera de demostrar absoluta confianza en Dios es a confesarme. Me voy y me confieso. O sea, yo no tengo que darle vuelta al asunto. Voy y me presento como una pecadora, un pecador. Entonces voy a poder esperar el favor de Dios, la gracia de Dios. Otra cosa, mucha gente cree, ¿verdad?, que la sanación es porque tengo una mente positiva o pensamiento positivo. Y estos son cosas de la nueva era, no tiene nada que ver con la fe cristiana y católica, nada completamente que ver. O hay que mentalizarse para que esa ilusión se materialice, se realice, se concrete, una ilusión que yo tengo. Así que la fe no es ni ilusión, ni materialización, ni mentalismo, ni pensamiento positivo y ninguna de esas cosas. Eso es todo cosas promovidas por la nueva era, que es una secta no católica. ¿Qué es creer entonces? Creer es sumergirse, o sea, lanzarse a los brazos de Dios Padre, aunque yo no tenga ninguna escalera, ni vea ningún salvavidas. Simplemente me lanzo a los brazos de Dios Padre porque yo sé que Él me va a sostener. Y también importante es no poner condiciones. A veces yo, sin darme cuenta, estoy condicionando la sanación de Dios. Y le digo, Señor, si tú quieres, si te parece bien, si estás de humor, si es que me estás escuchando, Señor, sáname. Eso no es la forma de orar. Es decir, Señor, yo confío en ti, yo espero en ti. Yo soy toda tuya, todo tuyo, Señor. Haz de mí lo que mejor te parezca. Esa sí es una oración de fe y de poder. O sea que eso, en cierta manera, libera el poder de Dios sobre tu enfermedad. Es confiar y depender únicamente de Dios, no de mí. Hace poco me enviaron un pedido de oración por un enfermo que estaba moribundo, estaba muy grave en terapia intensiva, en un hospital de COVID-19. El muchacho tenía 22 años, o tiene 22 años. Y entonces le dije, mire, oren ustedes y sepan una cosa, que la sanación depende de Dios más que del médico. O sea que Dios es el que hace bien las cosas. El médico puede equivocarse y tiene sus limitaciones.
confíen en Dios hasta ese punto, porque Dios tiene siempre la última palabra, no el médico. Dios tiene la última palabra, así que pónganse en manos de Dios. Y después de una semana o 10 días, llama a la persona que había hecho el pedido y me dice, usted sabe que el enfermo milagrosamente salió de la terapia intensiva, está a 100 puntos, dice. No, los médicos no entienden cómo se recuperó tan rápido. Y bueno, entonces quiere decir que yo tengo que confiar en Dios más allá de mis limitaciones. Tengo que depender de Él. Y otra cosa, tengo que permitirle a Dios hacer las cosas a su manera. A veces la sanación es por etapas. ¿Qué quiere decir? No todo de una sola vez, y entonces sería un milagro, como algunos que les estuve contando. Pero puede ocurrir que el Señor decida, bueno, vamos a, como el caso del ciego, ¿verdad? Que Jesús le untó con barro, le mandó lavarse, y ¿cómo ves ahora? Le pregunta Jesús al enfermo, al ciego. Vio el hombre como árbol, o sea, no estaba bien. Volvió a untarle otra vez, bueno, vuelve otra vez. Y la segunda vez dice, ahora veo perfectamente. O sea que en la vida de Jesús vemos que hay una sanación por etapas en 2 pasos. O sea, no tengo que yo desesperarme porque no me curé del todo la primera vez. Sigue orando, sigue confiando en el Señor, que eso el Señor lo va a premiar. Las mayores sanaciones en los evangelios, ¿cuándo ocurrieron? Esa sería la pregunta. O sea, vemos que hay una predicación de Jesús y después de la predicación de Jesús comienza él a hacer la práctica, o sea, cómo se manifiesta ese amor de Dios en la sanación de los enfermos. Y entonces, ¿cuál fue el primer paso que notamos en la sanación? Es que los enfermos dejaron de mirarse a sí mismos y comenzaron a mirarle a Jesús. Eso es algo muy importante. O sea, en vez de mirarme yo a mí en el espejo y decirme, ay, yo soy tan desgraciada, tan infeliz, no me sale nada, no encuentro trabajo, estoy tan mal, estoy deprimida, bajoneada, pila, y etc. Yo ya no me miro a mí, le miro a Jesús, digo, Señor, tú lo eres todo para mí, Señor, te amo más que a mi vida, una declaración de amor. Y ese es el comienzo de la sanación interior. Cuando yo confío en el Señor de tal forma que me aprendo a olvidarme de mí misma o de mí mismo. Porque este es el problema. Muchas personas hacen una introito, una introspección, y se miran solamente a sí mismas y dejan de mirar a Jesús. No le miran a Jesús. Por eso cuando yo oro por un enfermo, le digo, bueno, usted, señora, va a hacer lo siguiente. Va a pensar solo en Jesucristo, ni en su marido, solo en Jesucristo va a pensar. Y después va a permitirle a Jesús que la sane. Hoy pongo bien una jueza. Y antes que ella me diga, le dije, bueno, el Señor te sanó de ambas piernas. Y le expliqué qué tipo de problema tenía. Y también de tu riñón derecho. O sea, Dios está disponible. Es la fe la que me hace alcanzar a Dios. Es la fe la que me hace alcanzar a Dios y me hace alcanzar el favor de Dios, o sea, la gracia de Dios. Lo que Dios premia es esa confianza sin límites. Cuando no le ponemos límites al Señor y le permitimos hacer lo que Él sabe y quiere hacer. Así que en la carta a los tesalonicenses, en la primera Tesalonicenses, anoten, primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dice, fiel es aquel que nos llamó y va a realizar lo que prometió. Repito, fiel es aquel que nos llamó y que va a realizar lo que prometió. O sea, yo tengo que descansar en la promesa de Dios. Él me dice que me ama. Yo tengo que creer que me ama. O sea, no tengo que estar dudando. Puedo dudar de mis capacidades, de mis méritos, aún de muchas cosas, pero de Él no puedo dudar. Tengo que aprender a confiar en Él. Y eso toma un tiempo y con la oración se logra. El primer paso, entonces, para la sanación es la confianza, la fe en Dios. Ahora el siguiente paso es pedir perdón. Pedir perdón. El pecado siempre es un daño, es un mal que nos causamos a nosotros mismos, cualquiera sea el pecado. El pecado puede ser muy variado, de muchas formas se está pecando. ¿Qué hace el pecado? Siembra dentro de mí
la falta de paz. O sea, la inquietud, la preocupación, el quebranto, el miedo, la inseguridad. Todo eso, el pecado y la discordia. La discordia. Eso hace el pecado. Por eso yo tengo que pedirle al Señor que me ayude, ¿verdad?, a descubrir mi pecado, que es aquello que me enferma, que está en la raíz de mi enfermedad muchas veces. Hay que decir, como dije al principio, que no toda enfermedad tiene relación directa con el pecado, o sea, no es fruto del pecado. Pero el pecado, como tal, sí genera y mantiene enfermedades. A veces hay gente que me dice, yo ya me fui al doctor y parece que me sané, pero volví a recaer en lo mismo. Entonces siempre le pregunto a la persona, bueno, ¿qué hiciste? O sea, ¿en qué estás? ¿Cuál es tu vida? Porque después, ¿qué le dice Jesús al paralítico en la puerta llamada de las ovejas? Que es la fuente de Betesda. Le dice, mira, ahora estás curado, pero no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Ya estás curado, o sea, estás curado de su parálisis, ¿verdad? Pero para que no vuelvas a pecar, para que no te suceda algo peor. Eso está en Juan capítulo 5, versículo 14. Los que quieran anotar, pueden anotar ahora. Juan capítulo 5, versículo 14. Entonces, muchas veces la sanación comienza con la confesión, pero tiene que ser una confesión bien hecha, con sentido, ¿ah?, para que yo me dé cuenta que el Señor sí quiere sanarme. Otro paso para la sanación es clamar por la sangre y las llagas de Jesucristo. Anoten, en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en él y por su sangre obtenemos la redención, recibimos el perdón de nuestros pecados según la fuente de su gracia. En él. Eso está en Efesios 1, 7. Entonces, ¿qué hace la curación interior? Me quita la ansiedad, la angustia, el quebranto, el miedo, la preocupación, porque generalmente el enfermo siempre se cuestiona, ¿será que me voy a curar o me voy a morir de esto? O sea, todo tipo de pensamiento especulativo. Entonces, la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Me lava por dentro. Por eso es que nadie puede decir, por ejemplo, yo no necesito confesarme. Claro, todos necesitamos confesarnos. Pero depende de nuestra fe también, ¿verdad? O sea, que yo sienta el perdón de Dios. Escriban 1 Pedro, capítulo 2. Escriban 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice ahí San Pedro? Dice, por sus llagas somos sanados. Esto ya lo vimos en Isaías capítulo 53, en el versículo 3, 4 y 5. Isaías 53, donde habla del siervo de Yahvé. Siervo de Yahvé. Ahí dice, ¿verdad? Y también vemos en Jeremías, pueden ver el profeta Jeremías capítulo 17, versículo 14. Jeremías 17, 14. Ahí ven, ¿verdad?, que el Señor, cómo produce la sanación. La sanación muchas veces no se limita solamente a la parte física, sino alcanza también la parte psicológica, lo cual es muy deseable. O sea que produce un estado de bienestar, de quietud interior, una paz muy profunda, que muchas veces la persona no puede explicar ni expresar en palabras, porque le supera su realidad. Así que Jesús carga con nuestras enfermedades. Eso tenemos que recordarlo. Jesús carga con nuestras enfermedades. Y hay una oración que se suele orar, que es por la sagrada sangre de Jesucristo, que me liberó de toda atadura y de todo mal que me esté atrapando e imposibilitando ser lleno del Espíritu Santo y de experimentar la nueva vida que Jesús ganó para mí en la cruz. Me declaro libre a partir de ahora. Amén. O sea, es una oración de liberación y de sanación interior también.
muy potente, muy poderosa. En el Salmo 40 está dicho como antífona, dice, sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Acá hay una relación directa entre el pecado y la enfermedad. Es el salmista, Salmo 40. Y entonces, vamos a dar un ejemplo práctico. Vino acá un señor que era dirigente católico, muy conocido, y tenía, cuando él entró en la pieza, o sea, mi sala, donde yo solía atender a la gente hace 20 años atrás, o 30, se sentó en el sofá y cuando yo cerré mi ojo para comenzar a orar por él, para que se pueda abrir bien a la gracia de Dios, he visto como un sol naciente, o sea, como unos rayos de luz ahí sobre su próstata. Y después cuando volteé un poco la cabeza hacia la señora, la di un poco la cabeza, he visto un rayo dorado que bajaba del cielo sobre el cuello de la señora. Entonces le dije al Señor, bueno, el Señor Jesús en su inmensa bondad te está sanando de un cáncer en la próstata. Y usted, señora, que tenía una artrosis en la segunda vértebra cervical, el Señor Jesús la está sanando. Ahora usted puede mover su cuello libremente, señora, y usted, señor, después de una buena confesión, va a confirmar que está sanado. Después fuimos a la casa del enfermo. ¿Y qué estaba haciendo el enfermo? Tenía tanta felicidad el hombre que estaba disfrutando con un buen whisky. O sea, la sanación está ahí disponible. Depende de la fe que yo tenga en Jesucristo. Tengo que decir al Señor, Señor, ayúdame. Santiago, capítulo 5, versículo 16, escuchen lo que dice. Confiesen pues unos a otros sus pecados para ser sanados. La oración hecha con fe tiene gran poder. Repito, confiesen pues unos a otros para ser sanados. La oración de fe del justo tiene gran poder. Entonces, acá me está pidiendo tres cosas. O sea, tengo que tener primero la confesión, darme cuenta que eso muchas veces es una especie de bloqueo, la falta de confesión. Y la oración con fe, o sea, oración de fe y de poder y la confesión. Y la confianza en el Señor, ese sería el tercero. Así que, ¿cuál es nuestro mayor pecado? Ya que el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y lo amarás con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todo tu ser. El primer pecado y el más grave es dejarle a Dios en un segundo plano. Yo estoy primero, yo sufro tanto, no encuentro trabajo, me pasa de todo, yo y yo. Ese es el problema. Y la gran mayoría está en este problema. Esto de poner a Dios en un segundo plano es un error gravísimo, aparte de ser un pecado gravísimo. Entonces, si yo voy por el examen de conciencia y veo que el primer mandamiento me manda a amarle a Dios más que a mí mismo, quiere decir que ahí está el problema. Por ahí comenzamos. Muchas veces yo vivo para mí, no vivo para Dios. Y eso tengo que confesarlo. Decir a Dios, ¿sabe qué, Señor? Realmente yo estaba pensando en mis intereses. O sea, lo que a mí me agrada, lo que me gusta. Y eso arruinó mi relación con Dios y arruina mi vida también. ¿Cómo se le llama la confesión? Sí. Un ratito, diácono, permiso. Un minuto Sí. y algo falta para que termine. No sé si vamos a volver a entrar. Vamos a entrar otra vez, sí, claro. Bueno, gracias. Gracias, diácono. No hay problema. En cuanto se corte, entramos otra vez, tranquila. Entonces, ¿cómo se le llama al sacramento de la confesión? Se llama sacramento del amor de Dios, porque Dios es amor y misericordia, y a Él le encanta perdonarnos. Es lo que más le gusta. Él, mira, disfruta del perdón. O sea que nosotros no aprovechamos esta fuente de gracia que tenemos invalorable. Dios nos importa, no importa cuál sea nuestro pecado, ni cuán grave sea nuestro pecado, siempre nos perdona. Porque ese es el propósito de la venida de Jesucristo. Jesucristo cargó con todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. Nosotros no le vamos a horrorizar a Dios con nuestros pecados, porque Él sabe nuestras debilidades, sabe de qué barro estamos hechos.
Por eso tenemos que ser sinceros con nosotros mismos primero y descubrir cuál es nuestro pecado para presentarnos al sacerdote, confesor. Entonces, ¿cuál es el pecado que no es perdonado? Del cual no nos arrepentimos. ¿Cuánta gente me dice, diácono, sabe que yo hice tal cosa, pero si tuviera que hacer otra vez, voy a hacer otra vez? No está arrepentido. Entonces el arrepentimiento